Bienvenidos a Salas de Clase, un espacio para que puedan asistir a una charla magistral sobre seguridad y salud en el trabajo. Adelante, disfrútenlo. Bienvenidos a esta charla sobre ejercicios de temperatura. Para comprender estos ejercicios, es fundamental que hayan visto antes el video sobre temperatura, el video sobre cómo se mide estrés térmico y el video de cuáles son las evaluaciones médicas necesarias para este peligro. La información de apoyo la puede encontrar en la cartilla Peligros físicos es fácil, que usted la encontrará en el grupo de Facebook. ¿Cómo se halla la carga de trabajo? Entonces tenemos estos tres ejemplos. Una actividad que tiene 200 kilocalorías por hora, otra es un dibujante y una actividad de un trabajador que es operario de construcción. Entonces, lo primero que tenemos que mirar en esta parte, pues, es las estimaciones del metabolismo. Para eso, recuerden que hay una tabla. En esa tabla tienen que determinar si el trabajo es liviano, el trabajo es moderado, el trabajo es pesado. Para el primer caso, 200 kilocalorías por hora. Si tuvieran un caso en el cual ya tienen esa medición o tienen ese valor o conocen que el trabajador en el desempeño de sus funciones genera 200 kilocalorías por hora, entonces su trabajo, para este primer caso, será moderado, porque 200 kilocalorías hora está en el rango de la tabla que corresponde a posición de pie, trabajo moderado, se camina parte del tiempo, que está entre 188 y 250 kilocalorías hora. Y por eso es que en ese caso se supo que era moderado. Para el siguiente caso es un dibujante. Entonces, en esta oportunidad lo que tenemos que mirar es ese dibujante, ¿qué actividades realiza? Entonces miramos de todas las opciones y de pronto de todas las opciones podría ser, por ejemplo, posición sentado, movimiento moderado de los brazos y el tronco. Esa actividad está dentro del trabajo liviano. Por lo tanto, su carga de trabajo pues será liviana o ligera, cualquiera de los dos términos. Y para el caso de operario de construcción, pues tendremos que mirar qué desempeña el señor. En este caso puede ser un operario de construcción que tiene, por ejemplo, cómo funciona es caminar, levantar o empujar pesos no muy grandes. Y por eso es que ha quedado incluido en moderado. Pero recuerden que va a haber oportunidades en las cuales, pues, dependiendo de la función o dependiendo de la serie de pasos o actividades que desempeñe cada trabajador, pues su carga de trabajo va a cambiar. Un operario de construcción no siempre será moderado o no siempre será pesado. Va a depender de las actividades propias que él desarrolle. En estas tablas donde vamos a llegar al TLB, al valor límite permisible de temperatura, también tenemos que determinar el régimen de trabajo-descanso. Y aquí es donde vamos a analizar cuál es la característica del trabajo al que está expuesto el empleado. Y en este caso, si su trabajo es continuo, o sea, todo el tiempo está expuesto a temperatura extrema alta. O si es 75-25, es decir, 75% está expuesto a la temperatura extrema alta y tiene un descanso del 25% de la jornada. O si él está 50% del trabajo de su jornada expuesto a temperatura extrema alta y 50 descansa o no está expuesto directamente a temperatura extrema alta. O, por ejemplo, si su régimen de trabajo es 25% de trabajo expuesto a temperatura extrema alta y 75% de su trabajo está expuesto a temperatura normal o está en descanso. Y así es como se determina esta parte del régimen de trabajo-descanso. Otro de los cálculos que se realiza con temperatura está relacionado con la determinación del factor de corrección. En este caso tenemos dos ejemplos, una actividad en la cual es un dibujante de género femenino y otro que es un operario de construcción con obesidad. Tengan en cuenta que cuando se calcula el WGT, el resultado final de la operación debe ajustarse o corregirse, teniendo en cuenta ciertas características que hay que vemos en esta tabla. Como por ejemplo, persona no aclimatada o físicamente no apta, se le sumarán 2
al WVGT medido. En corrientes de aire se le restará 2 al WVGT medido. Traje completo, se le sumará 5 al resultado obtenido del WVGT. Obesidad, se le sumará 1 al WVGT medido. Persona mayor, se le sumarán 2 al resultado del WVGT. Y mujer, se le sumará 1 al WVGT. Entonces, en este caso, esta tabla permite corregir el resultado final de la medición, el que arroja el medidor de estrés térmico, o el resultante del cálculo matemático del WGT, donde se tuvo en cuenta la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura global. Para esta actividad, entonces, yo les propongo calcular el WGT. Recuerden que el WGT es el índice que va a permitir medir el estrés térmico. En este caso hay un ejercicio que dice lo siguiente. La actividad es un soldador al aire libre en oleoducto que trabaja 8 horas al día permanentes, no está expuesto a corrientes de aire, tiene 40 años de edad y su estado físico es atlético. Y para tal fin se ha determinado que la temperatura de bulbo seco del lugar donde trabaja es de 21 grados Celsius, la temperatura de bulbo húmedo donde trabaja es de 23 grados Celsius y la temperatura global donde él trabaja es 25 grados Celsius. Ahora, recuerden que tenemos dos fórmulas para este cálculo. Una fórmula que es para el trabajo en espacios interiores sin carga solar y una fórmula que está determinada para trabajos exteriores con carga solar. En este caso, tenemos que ver que el soldador está al aire libre. Por tal razón, la fórmula que tenemos que seleccionar es la fórmula de trabajo exterior con carga solar. Recuerden que el decreto 2222 del 93 tiene establecidas estas fórmulas. En este caso, entonces, el WGT será igual a 0.7 multiplicado por la temperatura de bulbo húmedo, más 0.2 multiplicado por la temperatura global, más 0.1 multiplicado por la temperatura de bulbo seco. Por lo tanto, para este ejercicio, el WGT será igual a 0.7 por 23 grados Celsius más 0.2 por 25 grados Celsius más 0.1 por 21 grados Celsius. Y el resultado final será 23.2 grados Celsius. Finalmente debemos ir a la tabla para determinar si hay que ajustar el resultado del WGT. Los criterios ya los conocemos. Para este caso nos ha dicho, determine si ese trabajador tiene estrés térmico. El ejemplo es soldador al aire libre en oleoducto, trabaja 8 horas al día, permanentes, no está expuesto a corrientes de aire, edad 40 años, estado físico atlético. El WGT medido es 23.2 grados Celsius. Lo primero que habría que determinar es la carga de trabajo. Entonces, en este caso tendríamos que mirar si su actividad es trabajo liviano, trabajo moderado o trabajo pesado, y el único dato que tenemos es que es un soldador que está al aire libre. Mirando cómo podría ser el desarrollo de una actividad de un soldador, estaría en posición de pie, trabajo moderado, se camina parte del tiempo. Entonces su carga de trabajo será moderada. Ahora determinemos el régimen de trabajo. Él trabaja las 8 horas al día permanentes. Por tal razón, su régimen de trabajo es continuo. Solo nos queda determinar el TLB y el TLB resultará del cruce de la carga de trabajo y el régimen de trabajo. Cruzando la información de los dos resultados obtenidos, tenemos el valor límite permisible, que para este caso es 26.7 grados Celsius. Para determinar si el trabajador tiene estrés térmico, entonces debemos comparar el WGT medido, que si fue necesario se corrigió el resultado final del WGT, ese resultado final comparado con el TLB o valor límite permisible,
que fue el resultado de la tabla anterior. El trabajador no tiene estrés térmico porque no se supera el TLB. Es decir, en términos numéricos, 23.2 grados Celsius, que es el WGT, es inferior a 26,7 grados Celsius, que es el TLB. Cuando el WGT, o sea, el resultado de la medición, es inferior al TLB, no hay estrés térmico.